Bueno, Pedro, gracias por venir, gracias Un por gusto. estar. ¿De dónde viene Brigger? ¿De dónde naciste? Yo nací acá, pero primera generación de alemanes inmigrados que se Ajá, escaparon del nazismo. Mi ajá, papá se fue a los 18 años de la ciudad de Dresden, ajá, que después pasó a ser parte de la República Democrática Alemana. Y ujú, mi mamá era de un pequeño pueblito, 2.000, 3.000 habitantes, cerca de Frankfurt, bueno, unos kilómetros ajá, de Frankfurt. Mi papá se fue cuando tenía 18 años, mi mamá cuando tenía 13. Se conocieron acá, así que en casa se hablaba alemán. ajá. Y el apellido, algunos dicen que es de origen polaco por una ciudad que se llama Briga, Ajá. pero no lo sé bien. Está bien. Para mí fue siempre un apellido judío alemán, aunque no solamente judío, hay Brigger Casi una que no son tontería lo que judíos. voy a decir, pero hay un internacionalismo innato, digamos, en Absolutamente, esa vida, ¿no? absolutamente. Ujú, Yo empecé hablando alemán en mi casa, ajá, primero alemán y me socialicé con el castellano, que es algo muy común de los alemanes cuando van a otro país, que a sus hijos les hablan en su lengua materna. claro. Y después fui al primer colegio judío que instauró el hebreo como idioma y el inglés, que era Ujú, trilingüe, o sea, si bien era básicamente en castellano, pero se aprendía inglés y hebreo, así que de chiquito también aprendí inglés y hebreo, y siempre tuve facilidad para los idiomas, el hecho de hablar otro idioma que el de la socialización en tu casa te ayuda muchísimo ujú, a después acercarte a cualquier idioma, ujú. porque es una cuestión de mucha simpleza y mucha Sí, facilidad de aprender otro idioma. De hecho, bueno, después estuve vinculado, esto que decís de internacionalismo, a una tía que teníamos en Francia, que fue muy importante para mí. Yo después estudié francés también. ujú. Así que los idiomas son algo muy, muy natural y querido. Después me puse a estudiar chino, árabe en diferentes oportunidades, pero no da el tiempo para todo. No, No. eso es verdad. De todas maneras, son enormes llaves para poder empezar a comprender desde el lenguaje la situación que como periodista, como sociólogo, como tipo... Primero como persona, Ajá, porque en mi casa Europa era parte de la vida cotidiana. O sea, mis ujú, viejos se habían escapado de los nazis. claro, Cuando yo tenía 10 años, en el 65, habían pasado apenas 20 de finalización de la de la Segunda guerra. Guerra Mundial, por lo tanto Ujú, era muy presente, con familiares que murieron durante el nazismo, mis dos tías que se fueron a Inglaterra, por lo tanto se hablaba mucho de la experiencia de ellas en el Reino Unido, en Londres, y, y eso te abre mucho la cabeza, ujú, porque no vivís solamente inmerso en el lugar donde estás. Los estímulos del otro lado son permanentes. Mi papá cuando se va de Alemania está 2 años en Francia, lo de esta ujú. tía, por lo tanto París era un lugar, hasta que lo conocí por primera vez a los 18 años, era un lugar mítico, que sigue siendo mítico, pero bueno, Ujú. ese es otro tema. Y además después aprendí bien el francés. Entonces, todo eso te va formando y por supuesto en el periodismo me sirve, ¿El sí, sin periodismo lugar a cómo dudas. viene? ¿Cómo cae en tu vida? No termino de entender bien por qué. Ujú, Es algo que a veces me pregunto cómo caí, no lo sé. Había una figura que una de esas vos conocés o recordás, un periodista que se escribía en el diario La Nación, Heriberto Kahn, sí, que falleció muy sí, joven. Y él era conocido de la familia, estábamos en la misma comunidad judía. ajá. Y para mí, que yo tenía 16 años, él era una figura como ahí arriba, importante. De esas redacciones con nombres de la literatura que tenían los medios, ¿no? Exactamente, Ernesto Shaw me exactamente. dijo algo de Kahn, ahora que me acuerdo, Claro, hablando en algún murió creo que a momento. los 33 años, muy joven. Ujú, Y yo me acerqué a él, no sé por qué, la verdad no recuerdo, no sé por qué. Yo encima tengo mala memoria, la gente no me cree, pero yo tengo mala memoria. Y para hablar sobre periodismo, y la verdad me desalentó. Me dijo, no, muy complicado, hay que tocar las puertas de las redacciones, más que estudiar. Más o menos me dijo, mira, pibe, no es fácil dedicarte a otra cosa. claro. Y después yo a los 18 años me fui a Israel en el año 73, no por problemas políticos, sino decisiones personales. Y, y empecé a escribir más tarde, de manera casi aficionada. Yo tenía pensado dedicarme a la docencia, pero el periodismo estuvo en algún lugar y creo que tiene mucho que ver
con esto que vos decías del internacionalismo, el hecho de sentirse atraído por múltiples estímulos que me permitían comprender otras realidades. Vivir 11 años en el Estado de Israel a mí me permitió conocer muy de cerca lo que era el conflicto palestino-israelí, acercarme al mundo árabe, un mundo que en mi casa era absolutamente desconocido. Entonces yo tenía una visión muy amplia del mundo y además de pequeño, tampoco sé por qué, pero siempre fui muy receptivo a todas las culturas diferentes, que no necesariamente lo aprendí en mi casa, pero en algún lugar se debe haber colado, porque yo recuerdo que a los, no sé, 12, 13 años, en un momento que mis padres o mi madre me decía cómo agarrar el cuchillo y el tenedor, y yo le dije espontáneamente o intuitivamente que 1.000 millones de chinos no comían así, comían con palitos. ¿Qué sabía yo de China? Nada, sabía que comían con palitos. ¿Tenías libros en casa? ¿Había biblioteca? Sí, pero no gran cosa. No, yo tampoco fui un buen alumno. No, mi estímulo por la lectura vino después. O sea, yo leí cosas en mi adolescencia, mucho de ciencia ficción, mucho de los ovnis, pero mucho de fútbol. Sigo teniendo una gran memoria para el fútbol, no sé por qué, pero la memoria sigue estando. O sea, te puedo decir la delantera estudiante del 31 de memoria, que siempre me pregunto, ¿para qué retengo Lauris Copelis o Sosa Ferreira Guaita si no me sirve, ni me interesa, ni me dedico a esto? Y me quedó grabado. Claro, una marca. Es una marca. Para eso me quedó en la memoria. Entonces, el tema de abrirse a otras culturas me ayudó mucho. Esto de si yo voy a un lugar y se come en el piso, yo como en el piso, se come con la mano, como con la mano. Después, bueno, aprendí a cocinar, me encanta cocinar, incorporé todas las culturas culinarias habidas y por haber. Bien. Estaba pensando mientras te escuchaba, provengo de un colegio nacional del histórico bachillerato, en este caso de la Universidad de La Plata, donde había una gran vidriera internacional por estas cuestiones de empezar a enseñar la historia al revés, o cuando ya estás en el tramo final de la carrera, recién estar en una acción contemporánea. Pero vos hiciste una gestión inversa, me parece. Tenías con qué, por razones de procedencia, esa marca, y a partir de allí me parece que tuviste una gran capacidad de acumular información durante todo este tiempo para poder ejercer esta actividad periodística con todos los altibajos que ha tenido el oficio en estos últimos años, pero hiciste un rumbo desde el punto de vista de la mirada internacional con ojos argentinos, ¿no? A mí me parece que eso no es frecuente, ¿no? Porque muchos tocamos de oído, nos gusta, vemos que el mundo ha cambiado y hoy ya la globalización parece que estamos hablando de los mismos temas en términos económicos, salvo honrosas excepciones, en términos sociales los mismos, pero no hay una tendencia a perfeccionar, sino hay una tendencia a ser superficial desde el punto de vista de la cobertura. Ahí ayudó mucho la formación académica. Yo soy sociólogo, sigo dando clases en la universidad, de hecho estamos trabajando con mi cátedra para tener un curso posgrado también en la Universidad de Avellaneda. Muy bien. Y la rigurosidad académica para mí fue siempre algo muy importante. Y eso lo fui absorbiendo de muchos lugares. Mira, te cuento una anécdota que me quedó muy grabado, que tiene que ver con la rigurosidad. Una anécdota que se contaba en Israel, en la ciudad donde yo vivía, en Haifa, había como dos grandes universidades, la de Ciencias Humanísticas, donde estaba yo, que estudié Sociología, Ciencia Política, Antropología, y otra técnica. Y en esa técnica se contaba, era una anécdota de esas que circulan, que probablemente sea verídica, o fuera verídica, de que todos los años en una materia determinada daban un ejercicio que implicaba medir un puente. Y que todos hacían el mismo trabajo y daba exactamente lo mismo, no sé, 3,21. Y a un alumno un día se le ocurrió ir a medir. Y dijo, esto no es 3,21, es 3,33. Y lo bocharon. Y él armó un escándalo a raíz de eso, porque él había, de hecho, comprobado. Todo el resto copiaba los datos de los años anteriores. Si todo el mundo sabía que medía 3,21, ¿qué me voy a poner a medir? Claro, este es el trabajo de campo. Este es el trabajo de campo, fue y lo midió. Y a mí me quedó muy grabado eso, ¿no? El tema de la rigurosidad, la obsesión por la rigurosidad. Entonces te dicen, atentado en Holanda, atentado terrorista, un hombre mató a 3 personas en un tranvía. Y yo soy cauteloso frente a eso. Digo, y primero quiero saber bien qué pasó. No voy a decir que es un atentado terrorista si no sé qué pasó. Cuando en el 2004
fue el atentado en Atocha, en Madrid, que inmediatamente Aznar dijo fue la ETA. Fue la ETA, sí. Yo me acuerdo que fui incluso a un programa de televisión que compartí con Elías Schaff y él aseguraba que había sido la ETA y yo dudaba. Digo, no es el patrón de la ETA, no me suena, la ETA no suele hacer este tipo de cosas. Puede ser, pero la verdad no lo sé. Y yo al aire decía, no lo sé. A mí no me importa decir no lo sé. No busco jugarme, decir, fue así, va a ser así. ¿Para qué? El tiempo no corre, no soy ansioso, no me quiero adelantar y prefiero la rigurosidad. Después de un tiempo esperar prudencialmente y decir, y no fue la ETA, como se dijo. Claro, tuvo un escándalo, ¿no? Pero más allá del escándalo. Claro. Y me quedó el tema de la rigurosidad académica. Yo soy extremadamente cauteloso con los datos y en el portal que dirijo, Nodal.m de América Latina y el Caribe, enseñé desde un primer momento el tema de la rigurosidad y frente a la duda no se pone. No buscamos la premisa, no buscamos adelantarnos y los que me han escuchado o visto en diferentes programas de radio o televisión, creo que se han generado esa imagen que si yo digo que es 3,33 es porque es 3,33 y no 3,31. Está muy bien. Pueden después discernir o tener postura diferente respecto a lo que digo, Está bien. Pero los datos son los datos. Hay otra cosa, Pedro, característica tuya que creo que vale la pena destacar, es el rigor de mantenerte en el componente internacional, sí, en la prestación del servicio periodístico. ¿Eso obedece a alguna causa en particular, a tomar distancia de la problemática nacional, o porque lo tomaste como un estilo, hago internacional y me dedico a esto y este es mi mundo? Yo creo que tiene que ver con esto de lo internacionalista que vos planteabas en un primer momento, al comienzo. Yo me siento hombre de mundo. Yo podría ir a vivir a Corea sin ningún problema y me adaptaría, a pesar que tengo 63 años. ¿Cuál de las dos? A ver. A cualquiera de las dos. Me adaptarían. Yo me adapto, me adaptaría a la comida, aprendería el idioma, me esforzaría por aprender el idioma y entonces me gusta lo que es el mundo. Eso no quita que yo no sea un ciudadano. El 19 de diciembre de 2001 yo también salí con la cacerola a la calle, pero salí como ciudadano. Mi pelea para que funcionen las escaleras mecánicas de los subtes es como ciudadano. Yo vivo en esta sociedad, no vivo en una burbuja. Por supuesto. Pero desde un primer momento dije, yo me dedico a la política internacional. Además me di cuenta que había un campo. Acá no había mucha gente que se dedicaba a la política internacional. Y empecé ofreciendo notas en revistas sobre política internacional. Escribí libros sobre política internacional y me sigue atrayendo. Me sigue atrayendo lo que pasa en otros lugares. Hay algo que me motiva a seguir hurgando. Bueno, hoy con las nuevas tecnologías es terrible, claro, ¿no? Porque en el celular tenés lo que pasa en Holanda, en Tailandia, en Perú, al instante. Entonces, si nuestro trabajo como periodistas tiene la característica de que no nos podemos desconectar, imagínate yo que me dedico a lo que pasa en el mundo. Sí. Entonces, si bien un domingo yo trato de desconectarme, pero si hay una manifestación en Francia gigantesca y me motiva a acercarme, va más allá de lo periodístico, tiene que ver con esto del comienzo. A mí me importa lo que pasa en Francia, me importa lo que pasa en otros lugares. Eso está claro y se nota. Tómate el café tranquilo. Estaba pensando que cuando superficialmente también me pareció haber dicho que hay denominadores comunes, el mundo está pasando por una situación muy compleja en el marco de la sociedad de la información, en el manejo, ¿no? En una entrevista que le hice a Mayor Zaragoza habla de la voz del amo, los medios respondiendo al mandato del amo y no reflejando muchas veces la realidad y las noticias falsas y esta cuestión. ¿Qué estás viendo del planeta? Porque además yo lo que estoy observando es que tampoco hay grandes liderazgos, como en otra época, salvo honrosas, insisto, excepciones. En un mundo, digamos, multipolar, vamos siempre hacia una tendencia del capitalismo marcando el ritmo, ¿no?, en todas las sociedades. Lo que pasa es que el mundo es muy heterogéneo. Nosotros somos parte, nos guste o no, de lo que se llama la civilización occidental y cristiana. Suena feo, ¿no? Esto se decía durante las dictaduras. Un maestro que decía más Japón. Más Japón.
sabemos muy poco de otras culturas, de otras civilizaciones, y eso a mí me molesta mucho, porque entonces se piensa que el mundo es Europa y Estados Unidos, más Japón, como dirías vos, hoy más China. Sí. Pero a mí me pasa muy seguido de preguntarle, por ejemplo, a colegas que se dedican al cine y preguntarles, ¿conoces algún artista ruso? Y no te saben decir un nombre. Uh-huh. Y se muere un artista estadounidense de una serie para mí desconocida y es motivo de información en un noticiero. Y le hacemos un homenaje, incluso. Incluso. Pero digo, ¿pero por qué pasa esto? Eso fue algo que siempre me choqueó y ahí tiene que ver con la cultura internacionalista que mencionabas. Porque como yo nací empapado de una cultura la alemana, que no es la hegemónica, Uh-huh. y después viví muchos años en una región que no es la hegemónica, a mí cuando escucho que me dicen el disco más escuchado o la artista más, los 100 artistas más escuchados y te ponen 95 que son de los, o 90 estadounidenses y europeos. Uh-huh. Digo, pero perdón, en la India hay 1.000 millones de indios que escuchan otra cosa. Claro. Y por eso no existen. Uh-huh. Por eso tuve programas y tengo programas de música internacional porque me gusta mucho la música, donde paso música de Kazajstán, de Tailandia, de la India, que es una manera de acercar, decir, el mundo es mucho más amplio que Estados Unidos y Europa. Sí. Es verdad, nuestro origen en la Argentina es básicamente europeo y muy ligados a este continente, Sí, al sí. norte, ¿eh? Uh-huh. Porque estamos mucho más ligados al norte de lo que estamos a Perú. Uh-huh. Hoy conocemos más, pero hagamos un desafío con alumnos de secundario, cuántas ciudades nombran de Perú y cuántas de Estados Unidos, y vamos a ver que seguramente nombran mucho más de Estados Unidos que de Perú. Sí, sí, desde luego. Entonces, esto tiene que ver con una forma de educarse. Y obviamente que yo no reniego de mis orígenes, todo lo Por contrario. supuesto. Por Por eso supuesto lo que primero no, que claro. digo es, yo hablo alemán, me encantan los idiomas, estoy muy ligado al europeo, me encanta ir a Europa, me encanta ir a Estados Unidos. No reniego de todo eso. Lo que me da la bronca es cuando vemos a un mundo unipolar. Uh-huh. Y vos usaste una palabra clave, el mundo multipolar. Lo que pasa que son otras civilizaciones, la India, la China, la rusa, muy alejados de nuestra historia, aunque la Unión Soviética tuvo su peso político en su momento. Uh-huh. Entonces, la hegemonía norteamericana es tan fuerte en lo cultural, en lo idiomático, en el cine, las series, que efectivamente pensamos que un mundo multipolar es unipolar igual. Claro, y cuando uno se quiere acercar a esas culturas, esa supremacía trata de cooptarlas, de trasladarlas Absolutamente. hacia esa forma de vida que no es la que traen, ¿no? Bueno, el año pasado los principales representantes de Trump en América Latina, en sus giras que pasan por la Argentina, por Brasil, advertían de la injerencia, palabra que usaron ellos, no es mía, la injerencia china y rusa. Uh-huh. Nos vienen a traer a saber qué. Pero bienvenida sea la cultura supuesto, china, claro. Bienvenida sea la cultura rusa, Uh-huh. aymara de Mozambique o donde fuere. Efectivamente, Ahí vuelvo a sí. mis orígenes. Yo me Uh-huh. enriquezco cuando aprendo algo de la cocina haitiana o de Mozambique o pakistaní, que me encanta la comida pakistaní. Y cuando viajo a esos lugares, primero trato de aprender algo nuevo que no tengo. No Claro. busco un McDonald's. Claro. Bueno, pero ahí está la búsqueda también de una cierta curiosidad y una vocación por esa búsqueda. Sí, Tal vez hasta... Tiene que ver con las preguntas originales que me hacías. Sí. Y a veces uno no sabe muy bien de dónde viene eso, pero también me gustan los gatos que se dice que son curiosos. Toda mi vida tuve gatos, desde que nací hasta el día de hoy, toda mi vida tuve gatos, así que la curiosidad del gato me fascina. Sí. ¿Por qué Nodal? ¿Por qué América Latina y el Caribe? Porque tiene que ver con esto que hablábamos. A lo largo de mis años de ejercicio de la profesión en la Argentina y en América Latina, me di cuenta algo que parece una obviedad, que fue el famoso informe McBride de la UNESCO Uh-huh. sobre cómo circula la información. 90% de la información que sigue circulando en el planeta proviene de las grandes agencias norteamericanas, europeas. Uh-huh. Y yo hace 25 años decía, cuando comencé a trabajar en radio o aparecía en televisión, a mí Clarín y La Nación no me marcan la agenda. No lo decía despectivamente, yo respeto a todos quienes trabajan en Clarín y La Nación y en cualquier medio de comunicación. Lo que yo quería decir con eso es que
ellos tienen una agenda basada en las agencias de noticias internacionales, porque están abonados a las agencias de noticias internacionales, Sí. ANSA de Italia, EFE de España, AFP de Francia, DPA de Alemania, UPI de Estados Unidos, Reuters británica, y cualquiera que ha pasado por una redacción hace 25 o 30 años sabía que a través de los cables vos recibías la información. Y a mí siempre me pareció ridículo desde el sentido común. Esto que le dije a mi mamá, 1.000 millones de chinos comen con palitos. O sea, no hay una manera de comer, tenedor y cuchillo, como vos me estás enseñando. Yo me preguntaba, ¿por qué tengo que informarme de lo que pasa en Paraguay a través de la agencia de noticias británica? Si los tengo al lado. Y con la aparición de Internet, mucho más. Si yo hoy puedo leer la prensa en México, concretamente son 3 horas menos, antes que alguien en México se levante. Yo ya la leo acá, porque tenemos diferencia horaria. Sí, claro. ¿Por qué me tengo que enterar a través de Madrid lo que está pasando en México? Si puedo escuchar una radio en México hoy online, puedo ver un programa de televisión, lo que quiera. Y me fui dando cuenta de esta gran hegemonía cultural norteamericana europea en la información. Y que entonces, claro, te va marcando una tendencia. Entonces te dicen de Paraguay solamente es una catástrofe, cuando hay cosas muy ricas en Paraguay. Y después de 9 años de pensar, bueno, cómo elaborar algo diferente que sea solo de América Latina y el Caribe, porque no existía. Porque yo me puse a investigar y digo, bueno, está Prensa Latina. Pero Prensa Latina responde mucho a la línea del gobierno de Cuba, es su visión, está bien, la respeto, y además trata lo que pasa en todo el mundo. Nació Telesur, con esta idea de mirarnos con nuestros propios ojos desde el sur, muy buena, con Arama Aroñán, uruguayo armenio, también una visión muy internacionalista al frente en un primer momento, pero Telesur también informa lo que pasa en todo el mundo y también está muy ligado a un gobierno, que es el venezolano. Entonces yo digo, bueno, tengo que buscar a ver si hay algún medio de comunicación hoy en Internet que se dedique solo a América Latina y el Caribe, y descubrí que no había. Entonces yo pensé que cuando nació la UNASUR lo iba a hacer, y no lo hizo. Y cuando nació la CELAC, yo pensé que la CELAC lo iba a hacer, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Y recuerdo una conversación con Ignacio Ramonet, para mí un maestro en temas de comunicación, en Quito, comentándole de mi proyecto. Yo todavía no sabía muy bien qué hacer, y Ramonet me dice, mirá Pedro, de no lo hace vos, no lo va a hacer nadie. No lo van a hacer. O sea, olvídate, UNASUR no lo va a hacer, CELAC no lo va a hacer, hacelo. Y yo no quería algo amateur. Yo quería algo profesional, realmente para disputar hegemonía comunicacional. No un blog, digamos. No un blog, no. Yo quería algo que dispute hegemonía comunicacional, que sea leído por todos y todas, que lo lea Uribe y lo lea Maduro, para poner antípodas. Sí. Por eso en Nodal vos encontrás entrevistas a Guaidó, para hablar de la realidad latinoamericana hoy, a Guaidó y a Maduro. En Nodal encontrás todo. En Telesur no, en Prensa Latina no. Otra vez, todo mi respeto a la forma de ellos de trabajar. Por supuesto, Esa sí. es la línea que ellos deciden, de la misma manera que en el diario El País de España no encontrás una nota que sea algo favorable a Maduro, algo, no digo apoyo a Maduro, pero que trate de comprender al chavismo, de la misma manera que prácticamente no encontrás. Bueno, eso te iba a decir, ¿no? Son agencias que además tienen el sesgo ideológico editorial que comparten también todos los modelos hegemónicos de las prensas locales de la región. Exactamente. Por eso en el diario El País, por ejemplo, no encontrás prácticamente artículos favorables a la independencia catalana, porque están en contra. Claro. Están en su derecho. Claro, sí, Ahora, sí. no vengan a hablar de periodismo independiente cuando supuesto. revisás el diario El País, es todo en contra de la independencia catalana, todo en contra de la Sí, independencia sí. catalana. Sí, sí. Ni siquiera diríamos periodismo libre en esos casos, ¿no? Porque están comprometidos tan férreamente con esas convicciones que parecieran enceguecerse y Pero no ocultar lo dicen, información. el tema es decirlo, es ser honestos. Miren, nuestra línea es en contra de la independencia catalana y acá no se publica algo a favor de la independencia catalana. ¿Por qué? Porque somos los dueños si queremos. Bien, válido, están en su derecho, pero lo expliciten. Que no digan que son periodismo equilibrado, objetivo, independiente y después que te vengan a dar cátedra sobre lo que es el periodismo independiente, objetivo, equilibrado, cosa que no existe la objetividad en las ciencias sociales. Sí. Ni en el periodismo. Bueno, yo creo que es hora de pensar agendas democráticas, ¿no? En lugar de agendas hegemónicas. ¿Sí? En eso me parece que estás encarrilado, o que Nodal ha nacido con ese recorrido, con esa idea de ese recorrido. Es la idea, justamente, por eso tenemos todas las posturas. De hecho, hay gente progresista que critica que encuentra a Capriles o a Guaidó en Nodal, y gente que de derecha que critica que esté Maduro. Bueno, para mí eso está bien.
Tenemos todas las voces. Después vos elegís. Por supuesto que alguien entra a Nodal y se da cuenta que no es un portal de derecha, porque al tratar temas de género, pueblos originarios, movimientos sociales, son temas que por lo general los portales de derecha no tratan demasiado. No, claro. La agenda de género fue impuesta por los movimientos progresistas, en el más amplio sentido de la palabra, y no por los partidos, ni movimientos, ni periódicos de derecha, sino todo lo contrario. Por lo tanto, uno se da cuenta que hay una cierta línea, aunque no hay columna editorial. Justamente en Nodal no hay una línea editorial, no hay una columna editorial escrita por mí todas las semanas que viene a decir, bueno, esta es nuestra línea. No, tenemos un camino donde tratamos de mostrar todas las posturas. Incluso cuando fue el debate sobre el aborto en la Argentina, entrevistamos a gente que estaba a favor del aborto y en contra del aborto. Está bien. Hay una tarea que siempre es atractiva cuando uno cubre el panorama internacional, que es el de pisar la geografía donde se desarrolla la noticia y no necesariamente narrarla desde algún lugar recibiendo información externa. Esa experiencia prácticamente la vivís siempre. No siempre, me gustaría mucho más, porque lo que se aprende en el terreno es difícil de explicarlo, porque nosotros no vivimos la época de Napoleón ni la estudiamos, y hablamos con autoridad de la época de Napoleón o de la Revolución de Mayo o de lo que fuere. Y yo te digo que cada vez que llego a un país o a una región o a una ciudad que conozco por haberla estudiado, por haberla visitado muchas veces, cada vez que llego otra vez me doy cuenta de lo poco que sé. Y eso es muy angustiante. Y sí, claro. Porque uno quiere saber todo, y no, es imposible. Y además pues son entidades vivas, con claro, permanente movimiento, con grandes modificaciones, ¿no? Entonces, estuve, no sé, hace un mes más o menos, estuve en Francia para ver en acción a los chalecos amarillos, y yo estuve muchas veces en Francia, y te digo, hablo muy en francés. De hecho, cuando caminaba con la gente en la manifestación, la gente no podía creer que yo era extranjero, que a veces me causa un problema, porque creen que soy francés y no lo soy. Tengo que aclarar, yo no vivo acá. Y hay cierta desincronización con eso, porque me ven y dicen, ¿pero cómo? Y el idioma, lo mismo pasa en Alemania, por ejemplo. Y después de estar con los chalecos amarillos y ver pequeños detalles, también me decías, qué poco que sé. O sea, no alcanza con leer, no alcanza con conocer, estar en el terreno, pisar ese adoquín francés, o entender que el significado de lo que es el queso. Son cosas que... Y además la dinámica misma de las sociedades, ¿no? En su evolución, en sus demandas. De mes a mes. Entonces, lo que digo, por eso digo, es angustiante, porque es el infinito, como aquella frase atribuida a Galeano, que no es de Galeano, que él siempre dice que no era de él, respecto del horizonte. El horizonte es aquello que vos te vas acercando y cada vez se va alejando. Es angustiante, porque vos querés llegar y nunca vas a llegar. No tiene cierre. Y con el conocimiento pasa lo mismo. Entonces querés saber todo y no, es imposible. Y la lectura, y lees, y lees, y lees, y te das cuenta que no leíste nada. Yo una vez leí un artículo de, creo que era Humberto Eco, muy bueno, que él daba una lista de libros que él no había leído. El Quijote. Y vos decís, Humberto Eco no leyó esto. Y él lo que estaba diciendo es imposible leer todo. Claro, entonces, tranquilízate. Conformate con lo que lees. El enemigo de lo bueno es lo mejor. Conformate con lo bueno que podés leer. Y sé consciente que hay muchas cosas que no vas a poder leer. Claro, y que hay muchas cosas del terreno que pisás cuando te dedicas a esto que no vas a terminar de conocer. Pues si no es para pegarse un tiro. Es la anécdota que contaba un compañero cuando apareció la cantidad de oferta de televisión por cable, donde uno puede terminar toda su vida sentado en un sillón mirando la televisión y jamás va a poder terminar de ver todo. 600 canales. Hacé solamente el ejercicio de pasar 30 segundos por 600 canales y calculá cuánto es. Claro. Es imposible. Claro. Desde el punto de vista de la percepción personalísima, de la sensibilidad, ¿alguno de estos momentos de cobertura in situ de los lugares de generación de noticias te afectó, te dolió? ¿Doler en qué sentido? Como cierta impotencia desde el punto de vista de la persona, del ser humano, por sobre la capacidad de digerir e informar eso que estabas viendo. A
A ver, tengo que pensar. Sí, se me viene a la memoria un chico en Irak en 1998 que estuve ahí en una gira con un grupo de católicos pacifistas de Estados Unidos que iban a llevar ayuda humanitaria al Irak de Saddam Hussein. Y fuimos a la ciudad de Basora, al sur de, o Basra, como la llaman en árabe, al sur de Irak, casi en la frontera con Irán. Completamente destruida esa ciudad, una ciudad que la llamaban la Venecia del Medio Oriente porque estaba repleta de canales. Sí, pero los canales estaban completamente destruidos, o sea, de Venecia no tenía nada. Y fuimos a ver ruinas de unas casas que habían bombardeado, Clinton que había bombardeado, y había un chico que le saqué una foto, a mí me gusta mucho sacar fotos, ya no porque hoy esto es el teléfono y ya es otra cosa, pero en su momento yo llevaba una cámara con zoom, con tele de 135 milímetros para sacar retratos, y le saco una foto a un chico que se levanta su vestidito blanco que tenía, los chicos también, chicos y chicas, ¿no? Usan unos vestiditos blancos, y muestra su pierna herida por una esquirla. Eso fue muy fuerte, eso fue una de las cosas así que me dolió mucho, retomando la palabra que vos utilizaste. Y después escuchar, pero eso ya es el cinismo, a Madeleine Albright, la que era secretaria de Estado de Clinton, cuando le preguntaron sobre el bloqueo a Irak, una periodista en Estados Unidos, lo pueden encontrar en YouTube, se llama Leslie Stahl, le dice, pero el bloqueo, según Naciones Unidas, ha causado la muerte de más de 500.000 niños, más de 500.000 niños. Le dice la periodista, le dice, ¿y usted cree que entonces el bloqueo vale la pena? Y ella dice, sí, vale la pena. Tremendo. Más de 500.000 niños. Tremendo. Y responde, sí, con absoluta tranquilidad, valió la pena. Ahora eso ya es el cinismo, ¿no? Pero yo uno las dos imágenes, porque cuando los bombardeos no se ven, nos olvidamos que ahí hay gente de carne y hueso, y siempre pienso que aquella persona que murió, que ese cadáver, tiene mamá, tiene papá, tiene hermanos. Esas son las cosas que me duelen cuando llego a circunstancias complicadas. Que terminan siendo lamentablemente un número en materia de la información, ¿no? Exactamente. Que se despersonaliza, se deshumaniza. Murieron 20, 500. Ahora hubo, creo, un ciclón en Uganda. 1.000 personas, número. Que además no son noticias, ¿no? 3 en Holanda son noticias, 1.000 en Uganda no. Claro, porque también está ese rango, ¿no? Esa doble vara de la calidad de ciudadano de uno por sobre otro. Tormenta de nieve en Alabama. Y a mí me importa una tormenta de nieve en Alabama o donde sea, ¿no? No tengo la más mínima idea de dónde está Alabama. Sí. Yo, oyente de radio. Sí, que eso me motivó también a ser muy, muy didáctico en el periodismo. Juntar la sociología y el oficio. El hecho de tratar de explicar de la manera más sencilla posible los hechos. Y no decir, en Yugoslavia el general tal tomó la colina tal, cerca de la ciudad tal, cuando la mayoría de la gente que está escuchando no sabe ni dónde está Yugoslavia. Claro, no me des tantos nombres. Entonces yo trato de evitar los nombres, trato de simplificar para traer a lo más sencillo, no necesariamente simplificado, lo más sencillo a la gente que está mirando. Y creo que en Visión 7 Internacional, en ese gran programa que tuvimos 11 años en la televisión pública, logramos mucho eso. En un horario que a priori era muy malo, sábados a las 13 horas, el programa era visto por intelectuales y por gente que podía cuidar coches en un estacionamiento, porque me pasó concretamente. Y los dos podían ver Visión 7 Internacional. Y los dos comprenderlo, cada uno a su manera. Seguramente la persona que tenía un nivel académico entendía determinadas cosas y entendía algunas sutilezas que tal vez la otra persona no podía entender. Sin embargo, recibíamos muchos comentarios de también así gente. Recuerdo un cuidacoche una vez en El Tigre que me dijo que veía el programa y yo me asombré y encontré a mucha gente así. Y creo que fue el mérito de un programa pensado también en que sea muy claro, con mapas, no abundar en datos irrelevantes que te dan, como esto de la tormenta de nieve en Alabama, que después no hablamos nunca más. Y sin la noticia falsa, porque ustedes tuvieron una convivencia de la evolución, el desarrollo y ya, diría yo, la expansión inaguantable de la mentira informativa. Siempre existió eso, Mario. Siempre existió la mentira. Stalin borró a Trotsky de las fotos. La mentira existió siempre. Hoy se la llama fake news. Sí. Existió siempre.
la mentira y la visión sesgada de lo que informás. Bueno, yo Claro. con mis ojos veo algo y vos, Mario, ves otra cosa. Y los dos podemos ver dentro de este mismo espacio cosas diferentes. Y seguramente entran un arquitecto y una arquitecta a este mismo lugar y verán cosas diferentes que nosotros no vemos. Por Claro. ejemplo, verán cómo es la mesa, Sí, cosa que yo sí. ni miro. Sí, sí, claro. O sea, la mirada de una persona que se dedica a la arquitectura y al diseño es diferente de la mía. Y seguramente entrará alguien que se dedica a políticas de género y entrará acá y dice, ¿por qué hay 5 hombres? Como primera reflexión. Cosa que probablemente para un arquitecto ni se le cruce por la cabeza, o tal vez a nosotros como periodistas tampoco, aunque nos han reeducado bastante las Sí. feministas positivamente Sí, sí, en ese claro. campo también. Estamos aprendiendo. En buena hora, En sí, buena señor. hora. Entonces son detalles que depende de la mirada de cada uno, y las miradas son absolutamente diferentes. Otra cosa es la mentira. Ujú. O sea, otra cosa es mentir sistemáticamente, que también existe, está claro. Sí, sí, sí. Por varios motivos, ¿no? Muchos de ellos buscando rentabilidad a partir de la mentira, Sí. directa o indirectamente. En el plano de la docencia, vos mantenés la cátedra en la UBA, ¿no? Sí, por supuesto. Ya hace casi 20 años se llama Sociología de Medio Oriente y es una introducción básica a temas de Medio Oriente. Ujú. Que también conocemos muy poco, ¿no? Nos manejamos con la superficialidad de la noticia que viene de esos motores generadores de noticias, ¿no? Y sí, la demonización del Islam nos llegó también a nosotros. También es verdad que acá hubo 2 atentados muy poderosos, en el 92 y en el 94, contra la Sí. Embajada de Israel y contra el edificio de la AMIA, y que si bien se acusó a iraníes o sirios, nunca eso quedó probado, pero siempre el foco estuvo puesto en que eso venía de Medio Oriente. Y la nebulosa al respecto, ¿no? Yo lo he dicho siempre y lo sigo sosteniendo, yo no sé quiénes perpetraron los 2 atentados, y eso tiene que ver con la rigurosidad. A ver, hasta el día de hoy los ingenieros no saben cómo se cayó el edificio de la AMIA, si hubo una bomba adentro o afuera. Por lo tanto, yo no puedo determinar si la bomba estuvo adentro o afuera, porque encima no sé nada de ingeniería, no sé cómo se cae un edificio. Entonces, unos te explican que se cae así, los otros te explican que se cae así. Bueno, eso para nosotros en el periodismo es un problema. Cuando viene un experto, cuando viene un forense y te dice, mirá, esto muestra signos de haber muerto hace 12 horas, o hace 18, o hace 3 meses. La verdad, yo no lo sé, yo no lo puedo distinguir. Pero tengo que confiar en la palabra. Y creo que eso es parte de los problemas que tenemos. Entonces, la introducción al Medio Oriente es darte mínimamente elementos para que cuando leas algo, escuches algo, bueno, puedas entender que los chiitas no son todo lo mismo, que chiitas y sunitas hay diferencias, pero tampoco como te los pintan. En una época los chiitas eran lo peor de lo peor, eran el gran enemigo, y después resulta que aparece un Bin Laden que es sunita. O sea, te rompe el Sí, esquema. sí. Y además la comprensión desde la organización social de estos países. En una Argentina que, bueno, bautizó como turco a los sirios libaneses, ¿no? Que hay una Sí, corriente... es que venían del Imperio Otomano, Claro, en ese claro. momento estaba ocupado por el Imperio Otomano, Pero entonces digo que venían con pasaporte turco. Hay mucha raíz dando vuelta por acá de esas corrientes migratorias como Sí, para claro. haber negado tanto, por obra y gracia justamente de los poderes de carácter informativo, esa búsqueda. ¿Cómo Bueno, están los estudiantes con este disculpame, tema? vos fijate Sí. que la primera investigación sobre los musulmanes en la Argentina la hice yo con un colega, los Ajá. 2 judíos. Ajá. No había. Cuando Mirá. nos pusimos a investigar, hace unos 15 años, el tema de los musulmanes en la Argentina, descubrimos que la comunidad musulmana no había escrito su propia historia. La árabe tampoco, muy poco. Había algunas investigadoras que habían trabajado sobre la inmigración árabe, Gladys Hossami, una historiadora muy buena, pero no sobre lo musulmán. O sea, una falta de escribir su propia historia. Y la gente, los estudiantes que están... bueno, la materia está muy bien catalogada, no lo debería decir yo, pero es la realidad. Hay vocación por el tema internacional, por conocer Sí, particularmente sí, esto yo creo, se presenta. y creo que ahí el periodismo influye mucho. Ujú. Si el Medio Oriente está permanentemente en el foco, de la misma manera que ha ingresado lo chino. Por lo tanto, cada vez hay más gente que estudia chino, mandarín o alguna de las variantes del chino. Hay como más interés. Hay menos gente que se pone a estudiar el pakistaní, el urdu, por ejemplo. Hay más gente que se pone a estudiar el chino. O sea, esto tiene que ver con la presencia china. También con salidas laborales, ¿no? Siempre yo le digo a mis estudiantes, se los decía en TEA cuando daba clases de periodismo, en la universidad también, aprendan chino, aprendan ruso, aprendan árabe. Sí. Son idiomas fundamentales. O sea que se está dando en este momento, por una cuestión del acercamiento de la producción audiovisual,
en los doblajes, el requerimiento de voces en chino, en la Argentina, que es un país muy requerido para hacer ese tipo de cosas. Entonces hay muchos locutores estudiando chino en este momento para acercarse a ese mundo, ¿no? A ese y a otros. Uh-huh. Hay muy poca gente que domina bien el portugués, aunque parezca increíble. Tenemos al vecino gigante al lado, Sí, que es Brasil. sí, efectivamente. ¿Cuál es el sitio que falta que conozca Pedro Brigger Demasiados. para cubrir? No conozco la África Negra. Ajá. Conozco el norte de África, o sea, conozco Egipto, Argelia, Túnez, Marruecos, pero no conozco la África Negra, y no se dio, ¿no? Circunstancias de la vida. No conozco el sudeste asiático, salvo China. Como verás, son muchos los sitios que faltan. Me faltan algunos en América Latina. ¿Y alguno Latina. en especial que te gustaría recorrer para conocer un poco más de esa ausencia geográfica? No hay uno en particular. Tiene que ver con los orígenes de la charla que vos decías. El internacionalismo me lleva a querer conocer Togo. Que es imposible. O Mali. Me encanta la música de Mali, hay una música espectacular. En Mali, Salif Keita es uno de los grandes cantantes africanos que estuvo en la Argentina alguna vez. Es impresionante. Hay una música en el África que es impresionante. La India, Japón, son lugares que me atraen mucho. Pakistán, Tailandia, Vietnam, Birmania, la ex Birmania, Myanmar, Laos, que dicen que hay unos lugares fabulosos en Laos también. Lo que pasa es que necesitaríamos vidas que duren 360 años, cada año que tenga 84 meses, cada mes que tenga 90 días, cada día que dure 92 horas. Números bíblicos, diríamos. Es imposible, por eso volvemos a lo angustiante de querer conocerlo todo. Yo estoy muy contento con los lugares que conozco. He conocido hasta ahora lugares maravillosos. Sigo asombrándome cada vez que conozco otro lugar maravilloso y pienso que esto es infinito, ¿no? Pedro, el Visión 7 Internacional, yo también tengo mucho cariño y recuerdo grato por ese programa, un poco para encajar en esta etapa dolorosa de la Argentina, donde no hay mucho medio que le dé un tratamiento profundo, ya ni siquiera riguroso, sino profundo al tema internacional. Vamos con los zócalos, ¿no? Vamos tirando títulos y algún audiovisual. De todas maneras, Mario, hay mucha más gente que se dedica a lo internacional hoy que 20 años atrás. Ah, bien, es bueno saberlo. Sí, hace 20 años vos fijate que no había columnistas de política internacional en la televisión. Oscar Roel Cardoso, colega que falleció, tenía cada tanto una columna en Telefe, pero él también hablaba mucho política nacional. Y creo que la primera vez en la historia de la televisión argentina que hubo una columna de política internacional en el noticiero fija fue la mía, cuando me llamó Ana de Escalón en el 2004 y me dijo: Pedro, quiero que hagas internacional todas las noches en el noticiero, que para mí era un sueño, era lo que yo aspiraba, porque no había. Y sin ninguna indicación me tiró ahí y me dijo, o sea, confío en tu profesionalidad. Y durante 12 años hubo todas las noches una columna de política internacional en el noticiero de la televisión pública. Paradoja de la historia, los nuevos que llegaron, con nombre y apellido, Hernán Lombardi, que decía que había que abrirse al mundo, que ahora el mundo era muy importante y que mi visión era demasiado cejada, eliminaron la política internacional del noticiero central. Listo. No hay más columnista política internacional. Hay cosas que no tienen explicación alguna en todo el rubro, ¿no?, de los medios públicos en este tiempo aquí en la Argentina. Pero hay mucha más gente que se dedica hoy a la política internacional, mucha gente joven. Bien. Y la verdad me parece fantástico. Perfecto. De tiempo estamos hablando, quedamos cortos. Este programa lo van a escuchar las radios universitarias. Yo te agradezco mucho. Te agradezco también la presencia permanente vinculada con nuestra querida Universidad de Avellaneda y buena vida y tiempo para seguir recorriendo lo que falte. Bueno, yo también soy alumno de la universidad pública, reivindico la educación pública libre, gratuita que hay en la Argentina, y me parece que la labor que están haciendo las universidades públicas, especialmente las nuevas, es formidable. Yo creo que hay un sector de la población, y especialmente muchos que están hoy en el gobierno, no tienen ni idea lo que sea, pues no les interesa, no tienen ni idea de la importancia de las universidades públicas. Bueno, sobrevivirán. Por supuesto. Un abrazo, Pedro, gracias. Gracias a ustedes.